Como ya saben, en Epicentro tenemos lo que llamamos grupos Conéctate, y que son los grupos de casa. Así que el día de hoy quiero compartir algo relacionado a estos grupos en casa que inician esta semana. Así que si tú eres parte de un grupo, bueno, esta semana iniciamos. Si tú no eres parte de un grupo, sería bueno que consideraras el ser parte de un grupo para este nuevo ciclo. Así que el día de hoy quiero hablar con ustedes acerca de los beneficios de los grupos Conéctate. ¿Por qué es una buena idea ser parte de un grupo? ¿Por qué deberías de considerar ser parte de un grupo? Lo primero que me gustaría decir acerca de los beneficios de los grupos es que los beneficios que recibimos al ser parte de un grupo Conéctate hacen que valga la pena el tiempo que invertimos en ellos. Obviamente, cuando te estamos animando a ser parte de un grupo Conéctate, te estamos invitando a invertir de tu tiempo. Sí significa invertir de tu tiempo, sí significa invertir de tu esfuerzo, hacer algún tipo de compromiso y apartar una tarde en la semana para ser parte de un grupo Conéctate. Y obviamente si vieras simplemente esa parte, ¿verdad? Tengo que apartar mi tiempo, requiere compromiso, requiere que invierta de mis fuerzas, de mi tiempo. Sería fácil renunciar a la idea. Pero lo que tenemos que entender es que siempre va a valer la pena ese tiempo que invertimos. Y el grupo Conéctate es muy importante en la vida de la iglesia porque a través de él logramos ciertas cosas. Fíjate lo que dice el Salmo 133:1. Dice: no hay nada más bello ni más agradable que ver a los hermanos vivir juntos y en armonía. Si tú piensas en tu vida familiar, si eres padre, tú y yo pudiéramos pensar en ese pasaje en relación a nuestra casa, en relación a nuestra familia. Y podemos decir, ¿verdad?, que no hay nada más bello ni más agradable para nosotros como padres que ver a nuestros hijos vivir juntos y en armonía. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? ¿Sí? ¿Sí se sienten así cuando sus hijos viven juntos y en armonía? Bueno, ahora imagínate cómo Dios se siente cuando nosotros logramos vivir juntos en armonía. ¿Sí? La Biblia dice, ¿verdad?, que no hay nada más bello ni agradable. Así que vale la pena esforzarnos por conocer a otras personas, por tener relaciones más cercanas con otras personas en un grupo Conéctate y poder vivir este pasaje, poder vivir lo que esto significa. Porque el error que podemos cometer es pensar que simplemente venir a la iglesia y estar una hora en la iglesia, o una hora y media o dos, dependiendo cuánto predique el pastor, ¿verdad? Pero sin crear relaciones personales, eso es vivir juntos y en armonía. Pero si somos honestos, te darías cuenta, no, eso no significa vivir juntos en armonía. Vivir juntos en armonía significa que debemos de tener una relación real. Si tú me dices, mis hijos viven juntos y en armonía porque nunca se hablan, pues no, ¿verdad? Mis hijos viven juntos en armonía porque no se ven, pues tampoco. La idea de vivir juntos en armonía tiene que ver con relación, tiene que ver que lo hacemos a través de las relaciones personales. Así que el ser parte de un grupo Conéctate tiene sus beneficios, pero son beneficios que adquirimos cuando somos parte de un grupo Conéctate de la forma correcta. Y vamos a ver algunos de estos beneficios. Número 1 es que el ser parte de un grupo Conéctate trae conexión con la iglesia. Trae conexión con la iglesia. Ahora, no quiero decir que el ser parte de un grupo Conéctate es la única forma de conectarte con la iglesia, ¿verdad? No, hay muchas formas de conectarnos con la iglesia. Congregándonos habitualmente es una de ellas. Sirviendo en algún ministerio de la iglesia es parte de conectarte. Pero de la misma manera, el ser parte de un grupo Conéctate nos conecta con la iglesia.
¿sí? Creo que un error que podemos cometer a veces tú y yo es pensar que solo el congregarnos nos conecta con la iglesia. Te conecta en cierto sentido, te conecta hasta cierto nivel. Pero si tú realmente quieres honrar el propósito que Dios tuvo al crear la iglesia, tú debes de buscar más formas de conectarte con la iglesia, con el cuerpo de Cristo. Y todos los que acabo de mencionar son válidos. Cuando nos conectamos en un grupo Conéctate, entendemos algo. Las personas que son parte de un grupo Conéctate pronto se dan cuenta que no están solos, sino que son parte de la familia de Dios. ¿Sabes que tú puedes estar congregándote en una iglesia, pero mientras no desarrolles relaciones personales con otras personas en la iglesia, probablemente te vas a seguir sintiendo solo dentro de la iglesia? Aunque estamos rodeados de personas, aunque hay gente alrededor de nosotros, tenemos una sensación de soledad, porque no estamos conociendo a otros, no estamos creando relaciones personales. Pero cuando nos conectamos, ya sea a través del servicio, a través de un grupo Conéctate, de repente, ¿verdad?, nos damos cuenta de que no estamos solos, sino que somos parte de la familia de Dios. Algo que tú y yo debemos de entender es que Dios nos diseñó para vivir la vida con Él y en compañía de los demás. Así que el deseo de convivir y pasar tiempo con otros cristianos es señal de una fe creciente. Deja desarrollo esto un poquito. De repente tú y yo vivimos en un tiempo y en una cultura donde algunos cristianos optan por no ser parte de la iglesia. Y el argumento que escuchas es el siguiente: yo creo en Jesús, yo creo en la persona de Jesús, yo admiro cómo Jesús fue, yo admiro y yo creo las palabras de Jesús, pero no aguanto a los cristianos. Y a lo mejor alguna vez tú te has sentido así, ¿verdad? Y algunos, ¿verdad?, lo dicen de tal manera que suena muy bien el argumento cuando personas deciden no ser parte de la iglesia. Porque indudablemente tú y yo, que somos cristianos, sabemos que no somos perfectos, y en algunos casos entenderíamos por qué alguien tendría dificultad en aguantarnos. Sí, es verdad. Sí, y una de las cosas que yo digo siempre que escuchamos una crítica o un argumento contrario a algo, el poder de la crítica es que siempre lleva parte de verdad. ¿Sí? A mí no me asusta cuando una persona que opta por no ser parte de la iglesia dice: la razón por qué no quiero ser parte de la iglesia es que los cristianos son difíciles. Porque no me sorprende, porque no estoy pensando yo, no es cierto, no somos difíciles. Sí, somos difíciles, pero somos difíciles como todos los seres humanos. Somos difíciles como con las personas que trabajas. Somos difíciles como la familia en la que fuiste creado. ¿Sí? Entonces cuando escuchamos esta idea, ¿verdad?, de que yo sí quiero tener una relación con Cristo, yo y Jesús, pero no con los cristianos, creo que hay una contradicción. Creo que lo que vemos en los pasajes de las Escrituras es que cuando una persona va creciendo en su fe, de la misma manera, al mismo tiempo, crece en esta persona el deseo de convivir y pasar tiempo con otros creyentes. Es una señal de una fe viva, es una señal de una fe en crecimiento, el querer ser parte de la vida de otros creyentes, el convivir con otros creyentes, el tener compañerismo con otros creyentes. Cristianismo significa comunidad a través de Cristo. El ser parte de la iglesia es más que ser parte de un club, ¿sí? No te equivoques nunca. La iglesia no es un club. Es entender que estamos unidos a través de Cristo, por lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Cuando tú piensas, ¿qué es lo que nos hace iglesia a nosotros? ¿Son nuestros gustos? ¿Es nuestra nacionalidad? ¿Es la edad? ¿Es el lenguaje? ¿Verdad? ¿Es eso lo que nos hace iglesia?
No, no, lo que nos hace iglesia es lo que Jesús hizo por nosotros. Lo que Jesús hizo por ti y lo que Jesús hizo por mí. Eso es lo que verdaderamente nos une. Es la comunidad, hablando de la iglesia, es la comunidad de los que no buscan salvarse a sí mismos, sino que reconocen que su salvación es solo a través de Jesús. ¿Sabes qué es lo que nos debe de unir a nosotros? Y eso debería ser una realidad, que tú no estás buscando salvarte a ti mismo, que ya te rendiste a esa idea. Que yo no estoy buscando salvarme a mí mismo, que ya morí a esa idea, sino que juntos entendemos y reconocemos que solamente somos salvos a través de lo que Jesús hizo por nosotros. Y si podemos llegar a esa conclusión, y si podemos dejar que eso sea lo que verdaderamente nos una, nuestra unidad será real. Nuestra unidad estará fundamentada en lo único que realmente puede crear unidad. A veces tú y yo, en nuestro deseo de unidad, buscamos 1000 otras cosas para unirnos. Gustos, personalidades, tantas cosas externas. Pero lo que debemos entender el día de hoy es que lo que verdaderamente nos une es Jesús. Es lo que Jesús hizo en nuestra vida. Cuando nos conectamos, la iglesia pasa de ser un ideal a una comunidad visible de cristianos. Déjate, te explico esto. A veces, la iglesia para muchos cristianos es solamente un ideal. ¿A qué me refiero? Es una idea que tú tienes de cómo debe de ser la iglesia. Ahora, no me malentiendas, todos tenemos una idea de cómo debe de ser la iglesia. Todos tenemos un ideal, pudiéramos decir, cómo nos gustaría que fuera la iglesia. Y de entrada yo te podría decir que a lo mejor no hay nada de malo en eso. Porque hay muchas cosas que informan nuestra idea o nuestro ideal de la iglesia. Yo esperaría que sea la Biblia la que te está informando. Pero no necesariamente es la Biblia, a veces son otras cosas las que informan esa idea que nosotros tenemos de la iglesia. El problema es cuando nosotros divorciamos la idea que tenemos de la iglesia de la realidad de la iglesia. Y hay muchos cristianos que solamente tienen una idea de la iglesia, un ideal de la iglesia. La iglesia debería de ser así, la iglesia debería de hacer esto, los cristianos deberían de hacer aquello, los pastores deberían de ser de esta manera, el que está aquí sentado al lado de mí debería de ser de cierta manera, debería de cantar de esa manera, debería de servir de cierta manera. Y a lo mejor mientras te digo todo esto, te das cuenta que muchas veces lo que tenemos es un ideal o una idea acerca de la iglesia. El riesgo que corremos cuando nuestra relación con la iglesia se basa solamente en una idea es que nos volvemos los jueces de la iglesia. Siempre estamos juzgando que la iglesia no es lo que debería de ser. Siempre estamos juzgando que el pastor no es lo que debería de ser, el cristiano que se sienta a mi lado no es lo que debería de ser, el líder no es lo que debería de ser, el músico no es lo que debería de ser. ¿Por qué? Porque nos estamos basando en una idea, en un ideal. ¿Sí? Pero lo que debemos de hacer y entender es lo siguiente. Voy a decir la frase que dije, la última frase. Cuando nos conectamos, la iglesia pasa de ser un ideal a una comunidad visible de cristianos. Una comunidad compuesta de humanos reales. Este es el reto de la iglesia. Y es el reto que muchos cristianos no sobrepasan. Es la prueba que muchos cristianos no pasan. Y es el aceptar la iglesia en su realidad. Aceptar la iglesia tal y como es. Esa comunidad visible de cristianos imperfectos, de humanos imperfectos, de humanos reales. Ahora, ese principio, ¿verdad?, de
o esta idea de a veces decepcionarnos con la iglesia no es nueva. Yo no sé si tú has leído el Nuevo Testamento con atención. Yo no sé si tú has leído las cartas de Pablo a las iglesias. Yo no sé si tú has leído los problemas de los primeros cristianos, los cristianos que crecieron a los pies de los apóstoles. Yo no sé si has leído esas cartas, y no eran muy diferentes a nosotros. Si algo podemos sacar de leer el Nuevo Testamento es que la iglesia nunca ha sido perfecta. Si algo podemos sacar del Nuevo Testamento es que la iglesia siempre ha estado compuesta de seres humanos reales, no de superhumanos, de humanos reales como tú y como yo. Yo les he dicho antes, ¿verdad?, que Dios ama al hombre real, no al hombre ideal. Dios ama a la iglesia real, no a la iglesia ideal. Y lo mismo debe de suceder en nosotros. Tenemos que aprender a amar la iglesia real, con nuestros defectos, con nuestras luchas, con nuestras batallas, con nuestras dificultades. Tenemos que amar esa iglesia. Pero muchas veces tú y yo solamente amamos un ideal de la iglesia perfecta, la iglesia donde nadie peca, la iglesia donde todos son santos, son casi perfectos. Pero esa no es la iglesia real. La iglesia real somos nosotros. La iglesia real está compuesta de ti, está compuesta de mí. La iglesia real está compuesta de personas que están empezando en su fe, de personas que están creciendo, de personas que ya han avanzado mucho en su fe. La iglesia está compuesta de cristianos que aman a Dios, pero que siguen batallando en diferentes áreas de su vida. De cristianos que aún pecamos, ¿sí?, y que necesitamos de la iglesia para salir adelante y para vencer el pecado en nuestras vidas. Una de las cosas que sucede cuando nos conectamos de miles de maneras, ¿verdad?, de muchas maneras a la iglesia, pero específicamente el día de hoy a través de los grupos Conéctate, es que empezamos a ver la iglesia en su realidad. Si piensas por un momento, ¿verdad?, el venir a la iglesia los domingos puede ser un poco engañoso en ese sentido. Y es que todos nos vemos muy bien los domingos, ¿sí? Todos venimos recién bañados, bueno, eso espero, recién cambiados. Las parejas nos sentamos juntos, damos la impresión de que todo está bien en nuestro matrimonio. Todos saludamos con una sonrisa, ¿verdad? Y no hay nada de malo, ¿verdad? No estoy diciendo que no hagamos eso, pero yo creo que sería un error si nosotros pensamos, esa es la realidad de nuestras vidas. Así como nos vemos el domingo, así somos, ¿verdad? Y no estoy diciendo, ¿verdad?, que eres un hipócrita, y no estoy diciendo que tu vida es un desastre, no. Pero en la hora limitada que tenemos el domingo, realmente no te puedo conocer. Realmente no podemos avanzar más en nuestra relación. Pero cuando nos conectamos a un grupo Conéctate, de repente se presentan oportunidades para conocernos mejor. Lo cual me lleva al segundo beneficio de los grupos Conéctate, que es conexión con las personas del grupo. Lo primero es que nos conecta con la iglesia, ¿verdad? Con lo que la iglesia es, con esa iglesia espiritual del cuerpo de Cristo. Pero luego nos conecta con las personas del grupo. Las personas de un grupo llegan a conocerse de una manera más personal, porque son honestos y transparentes acerca de sus vidas y dificultades. Y como lo he estado diciendo, el estar unidos a través de Cristo y lo que Él hizo por cada uno de nosotros es el fundamento y el sostén de un grupo Conéctate, ¿sí? Los grupos Conéctate, yo quisiera esto como pastor de Epicentro, es que todos entendiéramos que lo que nos une
El fundamento y el sostén de nuestros grupos Conéctate es lo que Jesús hizo por nosotros. Eso es lo que verdaderamente nos une. No los gustos, como dije ahorita, no las personalidades, sino lo que Jesús hizo por nosotros. Entre más genuina y profunda sea una comunidad, pensaremos más en los demás, oraremos más por ellos y nos relacionaremos de manera más íntima, honesta y transparente. Debe de haber en nosotros un deseo de conectarnos, de unirnos a otros cristianos. Hay alguien que dice, ¿verdad? No asumas que cuando tú predicas acerca del cielo, todos quieren ir al cielo. A veces tú y yo asumimos, ¿verdad?, que todas las personas van a querer ir al cielo. Y alguien dijo, no, es que el gusto por el cielo es un gusto aprendido. No cometamos el error de pensar que todas las personas quieren ir al cielo. ¿Por qué? Veamos algunas cosas. Número 1, en el cielo se hace la voluntad de Dios. Y probablemente si a ti no te agrada la voluntad de Dios aquí en la tierra, ¿quién te garantiza que te va a gustar en el cielo? ¿Por qué asumimos, si para ti no es atractiva la voluntad de Dios aquí en la tierra, por qué asumimos que va a ser atractiva para ti en el cielo? No lo es. Por eso, en cierto sentido, el cielo está hecho, está preparado para aquellos que aceptan la voluntad de Dios. Es un gusto aprendido, ¿sí? En el cielo estamos continuamente adorando a Dios. Si para ti es una pérdida de tiempo adorar a Dios aquí en la tierra, porque asumes que te va a gustar adorar a Dios por la eternidad. No, es cuando empezamos a adorar a Dios aquí en la tierra que desarrollamos el gusto por el cielo, donde siempre se adora a Dios. Pero en el cielo vamos a vivir con otros cristianos. Y si no te gusta vivir con otros cristianos aquí en la tierra, ¿quién te asegura que te va a gustar vivir con otros cristianos en la eternidad? ¿Sí? Fíjate lo que dice ese escritor. Dice, el ser parte de una comunidad cristiana no es un idealismo que debemos realizar, sino una realidad en la que debemos de participar. Al conectarnos intencionalmente con otros cristianos, honramos la verdad de que estaremos unidos eternamente con ellos en Cristo. Quiero que pienses por un momento, ¿verdad? No te voy a decir en quién piensas, pero piensa en cualquier persona que tú consideras cristiano, ¿verdad? Tal vez sea parte de Epicentro, tal vez sea parte de tu grupo Conéctate. Y quiero que puedas entender que dentro del plan de Dios para tu vida es que tú vivas en unidad con esa persona eternamente. Si creemos lo que la Biblia dice, eso es lo que la Biblia nos enseña. Vamos a vivir con otras personas eternamente. Qué importante es entonces que tú y yo aquí en la tierra empecemos a desarrollar el hábito de querer pasar tiempo con otros cristianos. Cuando nos congregamos, cuando servimos juntos, cuando somos parte de un grupo Conéctate. ¿Sí? Como dije, ¿verdad? En la iglesia todos nos podemos ver perfectos, pero en los grupos nos empezamos a conocer y ese velo de perfección se va. Ahora, no te asustes, ¿verdad? No estoy diciendo que al ser parte de un grupo Conéctate te debe de asustar porque de repente la gente te va a ver con todos tus defectos. No. Es simplemente que a veces la distancia, el no conocer a las personas, crea en nosotros esta imagen de perfección o de superficialidad, por lo menos. Pero cuando empezamos a ser parte de un grupo Conéctate, empezamos a ver a la otra persona humanamente, como es, ¿verdad? No estamos diciendo que es un monstruo, ¿verdad? No, simplemente estamos diciendo que es humano. Tiene debilidades como yo, pasa por problemas como yo,
tiene dificultades como yo, se equivoca como yo. Y si entendemos que lo que nos une es Cristo, es mucho más fácil amarnos, aceptarnos, tolerarnos, ayudarnos cuando entendemos esa parte de la unidad espiritual que tú y yo tenemos. La otra cosa que es muy importante cuando somos parte de un grupo Conéctate es algo que la Biblia nos enseña, y es que cada cristiano ha recibido de parte de Dios un don. Cada cristiano ha recibido de parte de Dios la palabra de Dios, y Dios quiere hacer llegar esa palabra a nosotros a través de la vida de otro cristiano. Sabes que una de las cosas que encontramos en las Escrituras es que los cristianos, los primeros cristianos, siempre estaban a la expectativa de escuchar la palabra de Dios en los labios de otros cristianos. ¿Sí? Siempre estaban en esa expectativa. Entendieron algo, creían que Dios les hablaba a través de la vida de otras personas, que Dios les hablaba a través de las palabras de otras personas. A veces en nuestro tiempo, a veces de orgullo, en nuestro tiempo de información, ¿verdad? Cualquiera de nosotros podemos entrar a YouTube, podemos entrar a cualquier a red social y tener acceso a los mejores predicadores del mundo. ¿Sí? A los más profundos, a los más entretenidos, a los más sabios, a los más espirituales. Es la verdad. La gran mayoría. Tú te podrías haber quedado en tu casa hoy y haber puesto un video de un predicador 100 veces mejor que yo. ¿Sí? Es verdad. Pero eso no es lo que la Biblia llama iglesia. Eso no es lo que la Biblia dice que es iglesia. El unirnos, el juntarnos con otros cristianos es lo que la Biblia llama iglesia. Y es creer que Dios te puede hablar a través de cualquier cristiano, de cualquier persona. A lo mejor tú estás buscando esa palabra que necesitas, ¿verdad? En esa conferencia en YouTube. Cuando Dios tiene la palabra que tú necesitas en el cristiano que está a tu lado, en el cristiano que es parte de tu grupo, en el cristiano que a lo mejor no piensas que es tan leído o estudiado, pero Dios ha puesto una palabra en él que es para ti. Cuando somos parte de un grupo nos abrimos a esa posibilidad y de repente Dios nos empieza a sorprender. Dios empieza a hablar a nuestras vidas a través de la vida de otros, a través de las palabras de otros. ¿Sí? Necesitamos entender esto, creer esto que Dios nos quiere hablar. Si en este ciclo tú te abres a la posibilidad de ser parte de un grupo, ¿qué es lo que Dios quiere hablar contigo en este ciclo? No solamente a través de las predicaciones aquí en Epicentro, sino de aquellas personas que serán parte de tu grupo Conéctate. En esta conexión con las personas del grupo es que somos conocidos. Y a eso es a lo que me refiero, ¿verdad? De ser honestos y transparentes, es que somos conocidos. Muchas veces tú y yo, cuando consideramos de ser transparentes y honestos con alguien, muchas veces terminamos evitándolo. ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado que tú dices, ay, quiero ser honesto con esta persona, quiero ser transparente? Pero después lo evitas, ¿verdad? Porque sentimos que corremos mucho riesgo al ser transparente. Pero cuando entendemos que nuestra unidad se sostiene solo a través de Jesús, recibimos el valor necesario para reconocer la realidad, decir la verdad y recibirla de los demás. En otras palabras, el grupo Conéctate se presta para que tú y yo poco a poco seamos más honestos, seamos más transparentes acerca de lo que está pasando en nuestras vidas. Tal vez tú no lo sepas, ¿verdad? Pero en mis conversaciones con los dirigentes, tal vez un dirigente piensa que me asusto cuando de repente me cuentan, oye, se está pasando eso en nuestro grupo, esta familia está pasando por esto, están enfrentando esta dificultad. Pero para mí es una buena señal. Es la señal de que se están conociendo. Es la señal de que la transparencia está empezando a vivirse en la vida del grupo.
Es la señal de que algunos ya están cansados de la superficialidad y quieren que se les conozca como son, y no para que simplemente se les acepte, sino para que también se les ayude a avanzar en su vida. Es cómodo quedarnos a la orilla, no acercarnos por temor a ser conocidos. Pero no es bueno estar en ese lugar. No es bueno quedarnos en una área donde no somos conocidos. Experimentamos la libertad de ser honestos y recibimos el regalo de no ser condenados. Cuando tú eres parte de un grupo, conéctate, y amas a las personas de tu grupo, y las personas de tu grupo te aman, vas a experimentar esto. Vas a experimentar la libertad de ser honesto y al mismo tiempo no ser condenado. No ser condenado, no ser juzgado. Que a veces ese es nuestro más grande temor, ¿verdad? No quiero que la gente me conozca, no quiero que la gente sepa con qué batallo, porque luego no van a querer ser parte de mi vida. Pero si de algo nos damos cuenta en los grupos Conéctate, es que sucede todo lo contrario. Cuando somos honestos y transparentes, pero mostramos nuestro deseo de acercarnos a Jesús, de poner en orden nuestra vida, nuestro grupo realmente nos acepta. Realmente se vuelven un equipo que quiere ayudarnos a avanzar en la vida. Y por último, la última beneficio del día de hoy es que los grupos Conéctate producen una conexión con Dios. Vuelvo a lo que decía al principio, ¿verdad? A veces tú y yo hacemos de nuestra fe algo muy individual. Hacemos de nuestra conexión con Dios algo muy personal, ¿verdad? Y obviamente hay algo de verdad. Obviamente tu fe debe ser tu fe. Tú no debes de construir tu vida cristiana bajo la fe de alguien más o bajo la fe de tus padres no, tiene que ser tu fe. Puede ser la misma que la de tus padres, pero debe ser tu fe. Tú debes de luchar con tus dudas, tú debes de luchar con tus preguntas, tú debes de llegar a tus propias conclusiones. Es tu fe. Pero también hay un error, y es el error de creer, y lo mencioné ahorita, ¿verdad? De creer que puedo tener una relación con Dios sin considerar a los demás. El creer que puedo tener esta intimidad con Dios tan espiritual, pero rechazar su iglesia, pero rechazar a mi prójimo. Y la verdad es que no es así. La verdad es que la Biblia nos enseña una y otra vez que no es de esa manera. Nuestra desconexión vertical entre nosotros y Dios muchas veces tiene que ver con nuestra desconexión horizontal. En otras palabras, la razón por qué muchas veces tú y yo sentimos que no avanzamos en nuestra relación con Dios es porque no nos estamos permitiendo avanzar en nuestra relación con otras personas. La razón por qué sientes que llegaste al techo de tu relación con Dios, la razón por qué tal vez te sientes estancado en tu relación con Dios, sientes que es el mismo lugar en el que has estado por años, muy probablemente tenga que ver con tu relación horizontal, con el tipo de relación que estás teniendo con otras personas. Lo que nos impide amar a los demás es al final lo mismo que nos impide amar a Dios. Puede ser nuestro orgullo, puede ser nuestra comodidad, pueden ser tantas cosas. Dice 1 Juan 4:20, si una persona no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. La Biblia es tan sencilla, ¿verdad? La palabra de Dios es tan clara. No puedes amar a Dios si no amas a tu hermano. Si una persona no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Compara esto con el argumento de muchas personas. No, yo sí amo a Dios, pero no aguanto la iglesia. No, yo sí amo a Dios, pero no soporto a otros cristianos. Se oye bien,
pero no funciona así. Pareciera un argumento de peso, pero no tiene sentido. Pareciera un argumento espiritual, pero contradice las Escrituras. ¿Sí? Si no amamos a nuestro hermano que vemos, no podemos amar a Dios a quien no vemos. Muchas veces yo les he dicho, ¿verdad? Tú no puedes separar a Dios de nuestro prójimo, porque ese es un camino peligroso. Tú puedes pensar, oye Roberto, no, es que sí creo, algunos cristianos tienen razón porque la iglesia está muy mal. Ok, aceptas el argumento, ¿verdad? De que amo a Dios, pero no acepto a los cristianos. Pero ¿sabes qué sigue después de ahí? Y muchos lo viven. Amo a Dios, pero no acepto al inmigrante. Cuando Dios rehúsa ser separado del inmigrante. Amo a Dios, pero no acepto al pobre. Cuando Dios rehúsa ser separado del pobre. Amo a Dios, pero no a los pecadores. Cuando Dios rehúsa ser separado del pecador. ¿Sí me entienden? Si empezamos a creernos estos argumentos elitistas, no tienen fin. No tienen llene. Tenemos que tomar la palabra en su valor, en lo que ella dice. Si vamos a crecer en nuestra relación con Dios, necesitamos crecer en nuestra relación con los demás. Sí. Es parte de cómo funciona la fe, de cómo funciona nuestra relación con Dios. Cuando aprendemos a aceptar a los demás, confiar y depender en ellos, entonces Dios se vuelve más real, personal y accesible. Tú y yo no somos llamados al individualismo, sino a formar parte del cuerpo de Cristo. El llamado a ser cristiano es el llamado a ser parte del cuerpo. El llamado a ser cristiano es el llamado a dar nuestra vida, a ser discípulos de Cristo, a escuchar las palabras de Jesús, a escuchar sus palabras, a avanzar en las palabras de Jesús para nuestra vida. Así que quiero terminar con lo siguiente. Nuestros grupos Conéctate tienen ese propósito. Tienen el propósito de ayudarnos a conectarnos con la iglesia. Que no te sientas solo. Que no te sientas, ¿verdad?, como nuevo cada vez que vienes a la iglesia. Quiere ayudarte a conectarte con las personas de ese grupo de una manera real, ¿verdad? Que conozcas sus nombres, que conozcas los nombres de sus hijos, que puedas ir a comer con ellos, que puedas realmente tener una relación más personal con ellos. Eso te va a enseñar que esas personas no son perfectas, así como tú no eres perfecto. Esa relación, ¿verdad?, en algunas veces te va a enseñar que esas personas batallan como tú batallas. Pero juntos, unidos por Cristo, podemos avanzar, podemos crecer, podemos vencer el pecado, podemos avanzar en cualquier lucha que nosotros tengamos. Y por último, nuestros grupos Conéctate nos pueden ayudar a conectarnos mejor con Dios. Cuando aprendemos a amar a nuestro prójimo que podemos ver, se nos hace más fácil amar a Dios que no vemos. Cuando aprendes a amar a tu prójimo imperfecto, cuando aprendes a realmente apreciar a tu prójimo con sus errores, con sus debilidades, pero con su fe, es mucho más fácil amar a Dios, acercarnos a Dios. Pero es necesario que demos ciertos pasos en nuestra vida. Así que si tú eres parte de un grupo Conéctate, te animamos a que te reconectes este nuevo ciclo, que seas parte de un grupo. Si tú dices, ¿sabes qué, Roberto? Yo he estado aquí, no he sido parte de un grupo, pero me gustaría intentarlo, me gustaría ir a un grupo. Bueno, esa es la oportunidad para que conozcas a alguno de los dirigentes el día de hoy, te conectes con ellos y puedas empezar tal vez en este ciclo a ir a un grupo Conéctate. Créeme
créeme que es muy importante el que podamos realmente conectarnos como cristianos, y más en este tiempo, en el tiempo donde pareciera que la conexión con la iglesia no es tan importante, ¿sí? No debemos de caer en ese error. Así que el día de hoy quiero animarte a que consideres ser parte de un grupo. Conéctate